Código de Trabajo. Pero nos interesa ahora saber qué más ha cambiado. Entonces, vamos a revisar ahora lo relacionado en ese sentido a las directrices que regulan el contrato de teletrabajo y los lineamientos del derecho de desprovisión laboral. En este punto, recordemos que este es un curso de seguridad y salud en el trabajo, así que me voy a enfocar en lo que refiere a seguridad y salud en el trabajo, y aquí hay cambios interesantes. Vamos a revisar primero qué es lo que dice el artículo 7 sobre el tema de teletrabajo, que ya era algo que se pedía en el acuerdo 181 anterior. Recuerde que el acuerdo ministerial 181 ya fue derogado, actualmente está vigente el acuerdo ministerial 237. Ahí tiene usted directrices que regulan el contrato de teletrabajo y los lineamientos del derecho de desconexión laboral. Ahí se encuentra lo primero, que esto ya se pedía antes en el acuerdo 181 anterior. Se hablaba de que los insumos de teletrabajo deben, en este caso le corresponden al empleador, proveer los equipos e insumos necesarios para la realización de teletrabajo de conformidad con el Código de Trabajo. Pero ¿qué ha cambiado en ese sentido? Que a pesar de que los insumos que se necesiten, hay que tomar en cuenta que lo que tiene que ver con, por ejemplo, el Internet y gastos que tienen que ver con la parte ya de operación, ya no está a cargo del trabajador. Es decir, los trabajadores ya no deben asumir costo, es decir, el empleador será el que asuma los costos relacionados a Internet y los demás. No puede ser descontado el sueldo, no puede el trabajador pagar de sus ingresos lo que tiene que ver al Internet, si es que es por temas de trabajo o lo que se requiera en ese sentido para poder realizar las actividades. Así que es lo primero que nosotros debemos tomar en cuenta. Ahora, al hablar de insumos de teletrabajo, vale la pena tomar en cuenta que esto esté acorde a las situaciones o a las realidades laborales. Aquí es donde entra un tema, ¿no? Que venimos nosotros a ver el teletrabajo como un aspecto de trabajo distinto, nuevo, que viene a revolucionar y que sobre todo en el tema de pandemia vino a ser ya prácticamente un reemplazo al trabajo, ¿no? Pero las condiciones de seguridad y salud se mermaron durante este tiempo, ¿sí? A pesar de que el Ministerio de Trabajo sacó una lista de verificación para teletrabajo, sabemos bien que el teletrabajo depende más de la persona, en este caso de los trabajadores que se encuentran ahí, ¿no? Entonces, por eso el Ministerio de Trabajo pide cambios en este acuerdo 237 que vamos a revisar acá. Dice el artículo 8 que el empleador definirá técnicamente, ojo, que ya no es que se entrega cualquier cosa, no solamente vas a entregar lo que se pedía antes, ¿no? Como habíamos visto en el anterior artículo, en el artículo 7, ustedes veían que decía que obviamente el empleador debe proveer los equipos e insumos necesarios, pero no es cualquier insumo ni tampoco cualquier equipo, sino que el empleador ahora debe definir técnicamente los insumos. Dice conductas y condiciones necesarias para minimizar los riesgos laborales. Aquí, ¿qué es importante recomendar? Yo recomiendo que se haga un procedimiento, ¿sí?, instructivo, alguna forma de estandarización documentada de cómo se debe trabajar en el teletrabajo. Esto para que lo pueda aplicar el trabajador en sus distintos lugares. ¿Sí me entiendes? Es decir, cuando el Ministerio de Trabajo vaya a hacer una inspección sobre teletrabajo, a la organización no les va a pedir, a ver, ¿quiénes están trabajando en teletrabajo? Sí, 50 personas, vámonos a la casa de tal persona. Eso no va a pasar, eso no va a ocurrir. Pero sí se le va a pedir al empleador que demuestre cómo ha garantizado técnicamente este tema de los insumos, conductas y condiciones necesarias para minimizar los riesgos. ¿Qué han hecho para tratar de minimizar los riesgos laborales? Entonces, ahí es importante presentar, mire, tenemos un procedimiento de seguridad y salud en el trabajo para teletrabajo que lo aplican todos, han sido capacitados sobre esto, se habla de qué insumos son los que deben tener y en base a esto, obviamente, se puede llegar a controlar, ¿no? Ellos tienen que participar en los cursos, en las charlas, demostrar que han hecho sus pausas, bueno, lo que sea necesario que se haya establecido dentro de este aspecto, que es importante, ¿ah? Y algo que se agrega que es importante es este siguiente párrafo que lo he colocado acá. Dice, si el lugar en el que se ejecuta el teletrabajo depende únicamente de la voluntad del trabajador, este deberá declarar que adoptará las medidas de seguridad y salud en el trabajo correspondiente. Entonces, ¿qué significa esto? Que se encuentra aquí en este segundo párrafo y que yo le invito a hacer en su empresa, es generar un documento donde diga, yo, Juan Carlos Cabrera, ¿sí?, que me encuentro realizando haciendo la actividad de teletrabajo, ¿sí?, declaro que adoptaré las medidas de seguridad y salud correspondientes.
¿Cuáles son estas? Las del procedimiento que usted va a juntar, que son las que debe cumplir. Ahí usted tendrá que ver en ese sentido qué es lo que se coloca para que se pueda llegar a cumplir, ¿no? Pero debe existir una declaración de preferencia firmada por el trabajador, que en el caso de que el Ministerio de Trabajo vaya a la empresa y pida evidencias de que existe este tipo de declaración, y compromiso del trabajador de adoptar las medidas de seguridad y salud, estas existan, ¿no? Entonces, por eso es muy importante tomar en cuenta esto que estamos mencionando acá desde esta capacitación. Así que tomen en cuenta este punto, ¿eh? Estos son temas que se van agregando. Ya no solamente es entregar cosas, ¿sí? Sino que, aparte de eso, es importante verificar que existan esas condiciones, ¿no? O definir técnicamente cuáles van a ser los insumos y cuáles son las condiciones necesarias. Inclusive dice conductas, ¿no? Cuáles son las conductas que la persona debe adoptar o tener en este sentido. Es decir, hay personas, por ejemplo, que esto ya no depende de la empresa. Hay personas que empiezan su trabajo a las 8 y se van, pero hasta 10, 11, 12 de la noche trabajando, a pesar que conocen la ley, a pesar que conocen el derecho de desconexión, ¿sí me entiende? O hay personas que, bueno, basado en este sentido, trabajan en teletrabajo las horas que corresponde y sumado a esto también están haciendo una actividad adicional también. Entonces, esto obviamente el empleador no es responsable de eso, ¿no? Sin embargo, debe el empleador definir técnicamente ese tipo de conductas y condiciones necesarias para el teletrabajo, que es lo que se maneja o se manifiesta en este artículo 8. El derecho a la desconexión del trabajador será de al menos 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. Así que esto es importante. Esto se va a pedir que se demuestre cómo se va a garantizar por lo menos que exista esto en el procedimiento que les decía, ¿no? Que la organización debe tener un procedimiento de trabajo en situación de teletrabajo donde claramente se establezca este derecho a la desconexión. Y de igual manera, la declaración del trabajador en esa voluntad del trabajador de cumplir las reglas de seguridad, que él se comprometa y declare, confirma de que él cumplirá ese periodo de desconexión de 12 horas, perdón, que es importante, ¿no? Decirlo. Y también esto por parte del empleador, ¿no? El empleador firmará que la desconexión será de igual manera, en este caso, durante el tiempo que amerite. Lo mismo implica el tema de vacaciones y lo demás, ¿no? Que es lo que establece claramente el Acuerdo Ministerial 237, que lo estamos revisando acá para estos fines. Así que la idea de esto es tomar en cuenta que la matriz de riesgos también involucrará esto. Las matrices de riesgo también deben involucrar cargos y también que se indique si es que su actividad es presencial, su actividad es teletrabajo. Los estudios psicosociales también deben determinar esta diferencia. Debe haber un estudio psicosocial donde se diga si el trabajador se encuentra en presencial, se encuentra en teletrabajo o se encuentra en las dos modalidades. Nosotros acá tenemos ese tipo de casos. Hay empresas donde están todos presenciales, si han regresado todos a ser presencial por su forma de trabajo, por su tipo de trabajo. Pero hay otras que se mantienen en teletrabajo algunas personas y presencial en otras. Hay otras donde, que nos ha tocado durante el año pasado sobre todo, que están trabajando de las dos formas, o sea, de los 5 días a la semana que van a una empresa X o Y, en estos casos son 2 días que van presencialmente, están yendo un lunes y están yendo un viernes, el lunes para generar reuniones y el viernes de igual manera para en ese sentido cerrar las reuniones, pero entre semana lo demás es trabajo, teletrabajo, sí que están bajo las dos modalidades. Es importante evaluar la parte psicosocial de estos aspectos y las formas de prevención, ¿sí me entiende? Que es importantísimo que esto también se encuentre en la matriz de riesgos, si es que tenemos puestos de trabajo que se encuentren bajo esta modalidad que es la modalidad de teletrabajo. Así que esto es muy importante tenerlo en cuenta en este punto. ¿Qué más se pide? No solamente se habla de la desconexión. Para lo que compete a seguridad y salud en el trabajo y en ese sentido hablar de la salud del trabajador orientado a este tema de teletrabajo, también se habla ahora de una política de desconexión, la misma que vamos a hablar en este momento. ¿De qué se trata la política de desconexión? Vamos a revisar. La política de desconexión tiene los siguientes requisitos. Ahí tienen ustedes, por favor, pueden revisar este material en la plataforma de documentos con su correo de Google, usted puede acceder. Está para acceso exclusivo a usted. No es acceso libre a ninguna otra cuenta más que a la suya. Dice, miren, para hablar de una política de desconexión deben haber medidas de capacitación y educación respecto a la jornada laboral y al derecho de desconexión, ¿no? Esto es importante tomarlo en cuenta, que es necesario darlo, ¿no? Súmele a esto que todos los trabajadores deben recibir capacitación sobre los riesgos
que representa el teletrabajo y obviamente en ese sentido, porque es importante el derecho de desconexión y el respeto en este sentido en las actividades que se desarrollan bajo esta modalidad. Así que ahí tenemos lo primero, ¿no? Lo segundo, para que en este caso hablemos un poquito de lo que Andrés nos decía, deben ser impartidos por los líderes y gerentes. Aquí, en la política de desconexión, miren lo que dice: lineamientos para supervisores con respecto a la formulación de requerimientos cuando el teletrabajador se encuentre fuera de la jornada laboral. O sea, si es que hay cargos que requieren que exista en ese sentido alguna forma también de conexión, ¿no? Debe haber lineamientos. ¿Cuáles son los lineamientos? Y eso hay que definirlo en esta política de desconexión. ¿Cuáles serían los lineamientos para supervisores o personas que se encuentren en cargos de responsabilidad donde se necesite por algún motivo? Usted sabe que no se puede parar la producción o hay algún problema que va a representar que todo un turno de trabajo se pierda. Entonces, tocará comunicarse a pesar que está dentro de su derecho de desconexión. Entonces, deben generarse una excepción con lineamientos para supervisores con este aspecto cuando el teletrabajador se encuentra fuera de la jornada laboral. Entonces, aquí también da una salvedad, ¿no? Es decir, no es que no se le puede contactar por ningún medio. Es decir, deben crearse lineamientos para ciertos cargos, que es importante decirlo, ¿no? Ahí está la segunda que debe incorporar, por eso les decía que es necesario tomar en este sentido un procedimiento de teletrabajo. Por favor, les vuelvo a repetir, realicen un procedimiento de teletrabajo, de trabajo en teletrabajo, para que se pueda en base a esto definir esto que se está pidiendo por parte del Acuerdo Ministerial 237, ¿no? ¿Qué más se pide? Directrices para que las tecnologías de la información y comunicación no impliquen un desmedro del goce efectivo del descanso laboral. Es decir, que existan criterios de desconexión y de igual manera, ¿no? De no comunicación, o sea, que se vea que no está conectado, que se vea, no sé, algún tipo de directriz o algún tipo de estrategia que la empresa tenga para tratar de garantizar que las personas descansen en ese aspecto laboral que es el tema, ¿no? Al menos por la organización. Hay gente que después de esto va a trabajar y tienen otro trabajo. Bueno, en eso la organización no puede hacer más allá de esto, pero que lo que corresponde a teletrabajo, sí, se busque alguna forma de garantizar que no exista ningún tipo de uso de tecnología de la información. Es decir, no solamente que la persona sea contactada por un tema de trabajo, como se hablaba de los lineamientos, ¿no? En el caso de los supervisores, sino acá, por ejemplo, buscar la forma de que no exista ni siquiera alguna forma de uso de WhatsApp, ningún medio de comunicación o información o tecnología de esta naturaleza es lo que se pide, ¿no? Es decir, buscar cómo hacer para que ni siquiera se pueda contactar bajo ese medio, ¿no? Lo mismo, un procedimiento interno para tramitar quejas por irrespeto al derecho de desconexión. Y aquí es donde vamos a revisar este punto, ¿no? Porque si habla la política de desconexión y un procedimiento interno para tramitar quejas por irrespeto al derecho de desconexión, esto implica que alguien reciba este tipo de quejas y que sobre esto se busque la manera, basado en el compromiso del empleador, de hacer cumplir ese tipo de lineamientos. Les digo que esto, por ejemplo, es algo que difícilmente se va a poder cumplir en muchas organizaciones. Hay organizaciones donde es del mismo gerente, del mismo dueño, el que exige y el que contacta y el que todo. Entonces, difícilmente así exista un aspecto de trámite de quejas internas por el respeto del derecho de desconexión. Hay que ver que esto empiece con un compromiso desde la alta dirección, tomando en cuenta este punto. Recordemos que los trabajadores que en este caso han visto que se ha afectado su situación de respeto al teletrabajo, ellos también pueden establecer una acción conforme lo establece claramente el instrumento andino de seguridad, ¿no? Es decir, ellos pueden solicitar a la autoridad competente que se realice alguna forma de inspección o verificación cuando no se estén cumpliendo los lineamientos de seguridad y salud. Entonces es importante tomar en cuenta que esto se ata al derecho de solicitar una inspectoría de trabajo por parte del ministerio y verificar que el teletrabajo se esté cumpliendo acorde a lo que se pide. Entonces eso es necesario que tomemos en cuenta dentro de esto que estamos viendo acá en esta capacitación. ¿Sí? Ok, ¿alguna pregunta que tengamos sobre este punto? Porque con seguridad lo hacemos bien, por ti y tu familia. Cumple las normas, trabaja para vivir.